Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. Bienvenida a nuestro encuentro, mis amigos. Muy buenas noches. Gracias por ser parte de este encuentro a través de Red Guaraní, el canal de la familia. El privilegio de siempre de poder acompañarles en otra noche más. Y más aún con este coro en el arpa que estamos disfrutando. Solamente en Cristo, solamente en Él hay salvación. Uno de los fundamentos de nuestra convicción y de nuestra fe en el Señor Jesucristo, en su obra redentora y regeneradora en cada una de nuestras vidas. Mis amigos, el placer de siempre de poder acompañarles. Doctor Alfredo, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, bien, Darío. Ya se nos va el año. A propósito, solamente en Cristo. Me llamó la atención en esos días una publicación del Vaticano donde el Papa actual, que si sigue así va a ser un Papa reformador, ya tomó el lema de la reforma, que la Iglesia tiene que vivir una reforma permanente, pero dice seguramente en vista al 8 de diciembre también dice, no hay que exagerar con las visiones de María, con los mensajes que se recibió de María. Dice, eso es curiosidad y distrae la atención hacia Cristo. Y que un Papa lo diga con tanta claridad. Todos coincidimos que la Madre de Jesús ha sido un modelo de fe, de obediencia, de entrega, de fidelidad. Y en tal sentido el pueblo protestante evangélico le tiene el mismo cariño, el mismo afecto como una seguidora fiel de Cristo. Pero de que el Papa se anime a cortar un poco los excesos de la veneración y de la fantasía. Dice, eso es curiosidad mundana. María no está en la oficina de correo mandándole mensajecitos permanentemente a cualquiera que quiere tener. Eso realmente es un paso valiente que como teólogos, iglesias evangélicas de todo corazón acompañamos. Y eso usted lo está compartiendo en base a un documento oficial que sale justamente del Vaticano mismo, ¿no? Sí, no, es el servicio de noticias del Vaticano. Excelente. Ahora bien, me permite un poco un comentario, por favor, si podría compartir. ¿Cómo deberíamos entender que la Iglesia siempre esté reformándose en el buen sentido de la palabra? ¿Cómo debe entender hoy, teniendo en cuenta que hay muchas iglesias que se hacen llamar reformadas, pero que mantienen tradición de 500 y 1000 años atrás inclusive? Y todos estamos en este peligro. Mira, en mi denominación, los menonitas, bueno, hay de esos que quedaron en un punto, se frizaron ahí, quedaron en el freezer espiritual hace 200 años. Bueno, así hay que vestirse, como la moda de hace 200 años, así hay que alabar, etc. Aunque en su momento eran iglesias muy progresistas, muy renovadoras, cualquier tradición está en peligro de estancarse, ¿no? Y en su momento todo el grupo así llamado protestante, los reformadores, nadie quería salir de la iglesia, todos tenían el deseo de que la iglesia pueda renovarse, pero en su momento no fueron comprendidos y fueron echados, perseguidos, matados, etc. Pero en algo el clima está cambiando hoy en día, porque si hay una predisposición, sí, queremos renovarnos, queremos más del Espíritu Santo, si hay esa base común, entonces ya muchos de los detalles ya pasan a segundo plano y por lo menos el Espíritu Santo, la palabra de Dios pueden tener más impacto, ¿no? Y hay que ver también, igual que nuestro Senado, los que tienen privilegios, los que tienen poder, muchas veces son los que más se resisten a renovaciones y a cambio. Después vamos a hablar también sobre ese tema aquí en Dios con nosotros. Mis amigos, permítanos por favor también tener la oportunidad de presentarles a nuestros ilustres invitados en la noche de hoy. Empecemos para dar la cordial bienvenida al pastor Luis del Valle, pastor de la iglesia de los hermanos menonitas en la ciudad de Piribebuy, específicamente en la compañía Tapehuazú. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, pastor. Muy buenas noches, doctor Neufeld.
Muy buenas noches a la audiencia y es un gusto de poder estar acá en el programa. Y vamos a conversar un poco sobre la rica historia de esta iglesia en el interior del país, específicamente dentro de una compañía de la comunidad, en este caso de Piribebuy. Y con nosotros también está el pastor Daniel Peralta, él es pastor de jóvenes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Darío. Muy buenas noches al doctor también, y gracias por darnos esta oportunidad también. Y bueno, tenemos el sumo privilegio, Alfredo, y audiencia toda, de contar con una de las miembros fundadoras. Miembro fundadora de la iglesia. Ella es doña Rita de Peralta. ¿Qué tal, doña Rita? Gracias, hermano, por la invitación. Muy buenas noches, hermano Darío. Hermano, me siento muy privilegiada de estar en este lugar y a esta edad. ¿Cuántos años tiene, hermano? 74. 74. 74 años. Primera vez. Y doy gracias a Dios por estar con ustedes compartiendo en este programa, porque me gusta mucho este programa. Suelo ver en la noche y la música, su entrada, me hace recordar los viejos tiempos antiguos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Muy bien, vamos a conocer un poco la historia también de la fundación de la iglesia. Pedimos al señor director, no sé si tiene ese material, el librito que nos muestra allí, que es un documento histórico que acá el hijo Daniel Peralta nos había estado mostrando, que data del año 1976. Mira, Alfredo, comenzando con Cristo. 10 de julio de 1900, hasta ahí, 1976. Por favor, esa es otra histórica foto. ¿Se acuerda de esa foto, doña Rita? Sí, me acuerdo. Comenzando con Cristo. Sí, señor. Don Alberto, después de las campañas en las canchas, si usted quiere recibir a Cristo, retire su ejemplar, comenzando con Cristo. Qué bueno, qué bueno. Doña Rita, vamos a compartir con usted primeramente, porque después vamos a conocer la historia también de la iglesia, el trabajo que actualmente está teniendo con el pastor Luis del Valle. Pero ¿cómo fue aquel inicio? ¿Usted se acuerda? ¿Era jovencita todavía cuando eso? Yo cuando eso tenía 38 años. 38 años. 38 años, casada. Me casé a los 20 años. A los 20 años. A los 20 años. Yo me casé con un joven de 22 años. Ajá. Yo tenía 20. Comenzamos, él era músico. Ah, él era músico. Sí, todavía ahí viene la beta musical de todos los Peralta. De ahí viene la música. Y se le llevaba mucho a la serenata. Comenzaban las barritas y todo eso, pero comencé a no gustarme más. ¿Y él la conquistó vía serenata o cómo? También. Eso es lo que no me gustó. Porque conquistaba vía serenata. Así fue. Y yo siempre le decía, vos no traes plata, porque él se va nomás así como se le dice al aeroporte. Se van a la serenata porque canta muy bien. Canta muy bien. ¿Sí? Y hasta hoy él tiene esa afinidad de su garganta. ¿Y comenzó la obra ahí cerca de su casa o dónde? No, la obra comenzó cuando nosotros yo era catequista. Ajá. Voy a comenzar desde el primer, fue el año 76. Y después, yo ya no me iba más, ya no enseñaba más, ya no frecuentaba más con ellos, porque ya había muchos chicos. Entonces yo ya no me iba más. Y después comenzaron las peleas así. Yo comencé a pedirle al Señor que muchas cosas, porque era un difícil de soportar mi matrimonio porque se volvió alcohólico mi esposo. Así sufrimos mucho. Y me iba por la chacra y le pedía al Señor, yo sé que Él existe, pero que me dé una salida. Y cuando eso, para mí la muerte era el descanso. Tan grave. Sí, así fue. Y es difícil estar casada con un alcohólico. Sí, así es. Venía y cuando estaba viniendo su papá, todos los niños se corrían de aquí para allá. Uno agarraba la escoba, otro agarraba un balde para sacar agua del pozo, otro se iba acá, viene papá. Así fue. Mis hijos todos eran traumados. Hasta que yo un día pensé y dije, voy a quitarme la vida. Tomé 24 pastillas, no sé de qué era.
encontré la pastilla y tomé así. Y gracias a Dios que no me hizo nada. Mira. Así fue. Después volví, le pedí al Señor que arreglara nuestra situación, porque yo le juré un día hasta la muerte, porque yo no soportaba más. En eso vino en una tarde cuando estuvimos en la chacra, pasaba una camioneta, un combi. La famosa. Con bocinas arriba. Bocinas arriba y ese gran cine religioso en el Club 12 de agosto. Y venimos de la chacra y vino una señorita, nuestra vecina, y nos dijo, por favor vengo, que si pueden llevarme al cine. Y yo dije, no, pues no me gusta el cine, le dije, no, vamos, si quieres llevarle, vamos. Porque mi esposo era un poco de picaflor, y nos fuimos a llevarle. Y me acuerdo bien que la película estaba dando Paraguay, tierra de oportunidades. Y vimos toda esa película y después comenzó la vida del Señor Jesús, la vida de Cristo. Y desde esa noche nos prendimos. ¿Con su marido? Sí, vinimos con él. Le invitamos ya por ahí a algunos vecinos y venimos. Y dijo el pastor Alfredo Klassen que se retirara un folleto, así una solicitud de literatura. Y yo no llevé. Y mi esposo llevó. Entonces él puso su nombre, nuestra dirección, y comenzó la visita del hermano Alfredo Klassen. Se iba él a visitarle. Se iba a ir a visitar. La foto que tenemos allí de ese señor que está con una Biblia en la parte de la construcción, ese era el señor Alfredo, el pastor Alfredo Klassen. Haciendo la inauguración o la piedra fundamental de nuestra iglesia. Ahí está, bien flaquito, ¿verdad? Así fue. Bien jovencito todavía. La señora que está así de atrás es la esposa de Ricardo Jiménez. Sí, mira, Y después siguieron las visitas del hermano. No le encontraba a él porque él estaba en la chacra. Hasta que un día se fue un vecino a buscarle en la chacra. ¿Así no se fue Alfredo? Sí, se fue. Cuando eso se fue con Pedro Berardo, el hermano Pedro Berardo. En sus motos todavía. Sí, en la moto se fueron. Le llevó Oscar, cuando Oscar tenía 14 años. Le llevó en la casa. Vengo a buscarle al papá de este chico, le dijo. Y se fue y le predicó ahí. Y le dijo, usted me dio me puso su nombre y yo vengo a visitarlo. Entonces ya le predicó a toda la gente que estaban ahí, que estaban tomando tereré. Después vino y le simpatizó mucho a mi esposa. Mi esposa dijo, son buena gente, pero no se querían entregar. No se querían entregar. Después seguía viniendo, yo estaba haciendo con él estudio, el verbo de Dios, el camino a Emaús, muchísimos libros. Yo tengo que hacer todos los días. Cuando él venga, él me califica y me da otros libros. Y después, un día yo le dije al Señor, yo me voy a entregar aquí. Hice mi entrega. Y después dije, algunos vecinos, porque yo era ahí la marca, porque venía el ruido alto a mi casa y comenzaron que se maravillaban la gente que un evangelio me visitara, pues yo era catequista antes y ahora pues, había muchas señoras que llevaban agua en mi casa y ellos ya no frecuentaban más porque tenían miedo. Así fue. Y no me importa, dije. Y le dije al Señor, si este Señor que viene acá, tráeme tu palabra y me quiere hacer desviar del camino, a que no vengan más, le dije. Pero si vienen otra vez, yo voy a tomar que esto es de parte tuya, le dije. Le pediste una señal. Le pediste una señal a Dios. Y vinieron llegando otra vez el hermano Alfredo Klassen. Y dije, esto me mandó Dios. Y vino con el hermano Paulino Vareiro. Cuando eso ya en la cine ya no había. Él venía de Paraguay a visitarnos. Vamos a conocer más el testimonio aquí de doña Rita compartiendo, porque algo parecido también es lo que experimentó seguramente el pastor Luis del Valle. ¿Naciste espiritualmente en esa iglesia, pastor Luis? Sí. ¿Sos también de esa zona? Sí, sí.
Naranjo. del anexo Del anexo de la iglesia. de la iglesia. Sí. ¿A cuántos kilómetros está otra vez? Y aproximadamente 17 kilómetros. 17 kilómetros. Sí. Bueno, vamos a conocer más de la historia tan rica de esta iglesia Tapehuazú, de los hermanos menonitas en la ciudad de Piribebuy. Ya volvemos, mis amigos, la pausa. Excelente. Así teníamos a Andrés y Ariel Cañete. Gracias por compartir con nosotros. Es un gusto de estar acá. Primeramente, buenas noches y buenas noches a la audiencia. Gracias. Hijos de Fidencio, ¿verdad? Recordado amigo y compañero también de los campamentos juveniles inclusive, ¿verdad, Dani? Buen jugador. Yo no sé si ustedes juegan también. Sí, también. ¿Dónde están jugando? ¿Aquí en algún club? Sí, en Mariscal Estigarribia. Mariscal Estigarribia, Sí, bueno. Ok, tienen que mejorar un poquitito al papá. Le faltaba algunas cositas al papá, pero ya Fidencio, recordado, gran amigo también. Bueno, gracias. Y vamos a escucharles otra vez en otro momento a los mellizos. Y pueden ser también un poco los reemplazantes de los melli en el Club Cerro Porteño, ¿verdad? Ahí el camarógrafo Lorenzo, o no les conviene tanto, ¿verdad? No, dice, bueno. Hablando de fútbol, el pastor Luis del Valle también tiene un poco esa ascendencia en cuanto al pasado, ¿verdad? Futbolísticamente hablando.
Tengo entendido de que te habías iniciado también en Piribebuy y después inclusive llegaste a primera aquí en Libertad, ¿es así? ¿O estabas a punto de fichar por Libertad y decidir, era Libre A o era el Club Libertad? Así Contanos un poco de esa historia. Yo siempre anhelé ser futbolista como cualquier jovencito, como cualquier niño. Y entonces comencé esa carrera ya desde la escuela de fútbol. Y después cuando fui creciendo más, ya me tocó estar en un club, jugar en la división juvenil, allá en mi ciudad. Pero yo quiero decir acá, porque yo creo que yo quiero decir acá un punto muy importante que marcó mi vida después de una decisión que hice, porque en ese lapso, en ese tiempo, cuando estaba en la división juvenil, en ese tiempo también me convertí al Señor, conocí al Señor, y después de esa conversión, el Señor me tocó muy personalmente y muy profundamente, y en mí estaba ese deseo siempre de servirle al Señor. Aparte de jugar, de practicar, y estaba en mí faltaba algo, no me sentía tan completo con practicar el fútbol y a la vez servir ahí, y también en las actividades que había en la iglesia, servirle al Señor. Siempre tuve ese quebrantamiento, pero también seguía el fútbol, pero no tenía una confirmación del Señor, hasta que pasó un tiempo cuando ya iba creciendo futbolísticamente, ya estaba en la división primera, y cuando tenía los 18, 19 años estaba en la división primera. Después ya me tocó jugar en la selección de Piribebuy, pero siempre tenía ese quebrantar en mi corazón, faltaba algo. Compartían con mis compañeros la verdad de Dios que llegué a conocer por la gracia del Señor, pero siempre faltaba algo, siempre tenía un quebrantamiento de servirle en algo más al Señor. Y como que soy de la campaña, del interior, más alejado del centro de Piribebuy, siempre escuchaba en las radios, siempre veía videos donde los grandes predicadores predicaban la palabra de Dios, y siempre me apasionaba por esa obra que Dios hacía a través de sus siervos, y siempre quería en algún momento dado hacer algo más, hacer algo más en el servicio a Dios. Después, cuando fui creciendo más futbolísticamente, cuando estuve en la selección, tuve muchas... La selección de Piribebuy. La selección de Piribebuy, sí. Dios me permitió ahí, ese fue mi año, diríamos, año de fundamental, de nivel, grandes logros, diríamos, de grandes logros. Alcancé un nivel que después yo digo que después fue bajando más el nivel futbolístico, y había muchos, en ese tiempo tenía 19 años, y había muchos empresarios, porque cuando uno está en la selección ya va en otras ciudades, en otros lugares, y nosotros salimos campeones en la tercera región, y nos tocó ir a varios lugares, varias ciudades, a visitar lejos de Piribebuy. Había varios empresarios que estaban interesados por mí y por otros compañeros, y en ese tiempo me tocó venir a Fernando de la Mora, cuando eso estaba en la intermedia, y vinimos con un compañero, practicamos ahí, y el entrenador
ya quería que trajéramos nuestro pase y nos quedáramos en el club, o sea, que pasamos la prueba. Pero después nosotros hablamos y con mi compañero, y como que había muchos intereses de empresarios, había otros que se interesaban por nosotros. Entonces nosotros vimos que estar en la intermedia era algo que no era muy bueno. No era muy bueno para nosotros. No era una buena vidriera, diríamos. No era una buena vidriera. Queríamos estar en un club de primera de acá, de Asunción. Y entonces decidimos cancelar esa invitación. Esa invitación. ¿Y dónde vinieron después? Y yo me fui con un empresario. Él también se fue con otro empresario. Después, con este empresario tiene un lugar donde prepara a los jugadores y tiene contacto en otros países, y de ahí le prepara a los futbolistas y de ahí le manda a otros países o a clubes acá de Cerro Porteño, Olimpia, diferentes clubes. Es un empresario muy conocido. Y entonces yo me fui con este empresario, me fui en el club donde él prepara a los jugadores y estuve ahí mucho tiempo. Y me acuerdo que una vez vinimos a jugar un amistoso contra Cerro Porteño en su estadio, en La Olla. Y esa fue la última vez que yo estuve con este empresario. Después me fui y me parecía que no era lo correcto, un lugar, la persona correcta con quien yo estaba. Pero vos seguías siendo creyente todavía. Yo seguía siendo creyente. Eso ya fue cuando yo era creyente. Yeah. Y después dejé de ir en este club, cambié de club, me fui otra vez a jugar en la liga de Piribebuy. Después llegó un tiempo en donde se abrieron las puertas y me invitaron para venir a Libertad. A Libertad. Tenía buenos contactos y también estaba en mi mejor momento futbolísticamente. Y en ese tiempo también el pastor que estaba en la iglesia madre, también me presentó la posibilidad de venir a estudiar en el IBA. ¿Y Libertad ya estaba en primera cuando eso? Libertad, claro. Okay. Libertad estaba en primera cuando eso, sí. Y entonces, en ese tiempo, en ese momento se me presentó esto. Al comienzo yo le dije al pastor que no, le agradecía al pastor, que no estaba dispuesto para estudiar y se quedó ahí. Me acuerdo que él me dijo, el pastor Nelson Careaga, cuando eso, me acuerdo que él me dijo, entonces hermano, vamos a orar en este tiempo a ver qué pasa. Y después para el año siguiente, yo ya, o sea que pasando, no el año siguiente, sino en ese mismo año, pero terminando el año, comencé a sentir un quebrantamiento por la facultad, por el IBA, por la preparación. Y después estaba todo preparado ya esto para venir a Libertad. Pero el quebrantamiento que había en mí era muy grande. Mucho más fuerte. Para venir ahora era mucho más fuerte que el deseo de jugar al fútbol, de surgir en el fútbol. Y entonces me acuerdo que en un momento tuve que tomar una decisión. Y decidí por venir a la facultad y prepararme ahí para servirle al Señor. Pero hay una cosa acá que quiero decir también, que realmente yo no conocía la facultad. Yo no conocía, nadie me habló en la facultad, es así, se estudia así. Y no conocía prácticamente a nadie de Asunción, no tenía contacto con otro hermano, con algún profesor de la facultad. Y entonces, pero tenía un quebrantamiento de que ahí era el lugar donde Dios iba a prepararme, a tratar conmigo de una manera especial. Entonces, por eso dije hace rato que ahí tomé la decisión. Yo creo que esa decisión marcó mi vida para lo que ahora soy, el pastor de la iglesia.
yo creo que esa decisión fue muy importante. Después me contás un poco, nos contás, mejor dicho, qué pasó con aquel empresario, qué pasó con el Club Libertad. Finalmente ya sabemos que sos pastor, estudiaste, pero ¿cuál fue el desenlace para con el club? Vamos a ir a una breve pausa, mis amigos, y ya volvemos. Excelente. Ariel y Andrés compartiendo con nosotros. ¿Hace cuántos años que están jugando fútbol y tocando la guitarra? A ver, vamos a acercarles un micrófono allí un ratito. Gracias. ¿Hace cuántos años que están jugando fútbol y practicando guitarra? Y fútbol a partir de el año pasado nomás. Y la guitarra comenzamos a ejecutar a partir de los 13 años. De los 13. ¿Cuántos años tienen ahora? 18. 18. Sí. Nacieron el mismo día, ¿verdad? Sí. Excelente. Pero la diferencia es en menos de un minuto. En menos de un minuto. ¿Quién es el mayor ahí? Yo. Bueno, está bien. Ahí teníamos algunas imágenes en la iglesia, ya ellos también sirviendo a Dios en la parte musical. Linda historia que se conjuga aquí en Tapehuazú. Alfredo, el testimonio de doña Rita, el testimonio de Luis también. Definitivamente, qué riqueza, ¿no? Una iglesia lejos de la capital, por la pura fuerza del evangelio, viviendo transformación de familias, la atracción al ministerio cristiano hasta conquistando el corazón de un futbolista que Libertad no solamente era lo máximo en tiempos de Stroessner, sino posteriormente de vuelta también. Pero es también un lindo lema cristiano el de la libertad, ¿no? Que solíamos cantar: libertad, libertad, lo que buena es aquella que da el Salvador. Y espero que pueda sentir eso siempre, ¿eh? Y bueno, vamos a conocer un poco de ese desenlace, de cómo optó y qué hizo realmente con el Club de Libertad para poder dedicarse a la vida ministerial. Daniel Peralta también está con nosotros, él es el líder juvenil. ¿Hace cuántos años? Hijo de doña Rita, ¿verdad? Así mismo es. Y soy el Benjamín de la casa. ¿Sos el Benjamín? Paguela y Pajagüejina, ¿eh? Hay otra nena. Y otro mitad. Él a los 7 años. A los 7 años él era el Pajagüey. Después después que yo me convertí al Señor, vino una nena. La hija de la paz se le llama, la hija de la paz. Sí, porque él ya no sufrió más lo que ellos sufrieron. Sí. Sí, así fue. Qué lindo. Tenía 4 años cuando yo me entregué al Señor. Contanos un poco tu experiencia, bueno, no sé cómo ministerial, fue en tu caso, pero yo por 5 años fui el último también, el número 9. Y después vino una nena. Para mí fue un gran alivio porque siempre me habían llamado el bebé, ¿no? Por 5 años fui el bebé y por fin me liberó la hermana de este calvario de ser bebé. Sí, hasta ahora él quiere ser el bebé. Hasta ahora sos. Mira, disfruta, mal criado. Sí. No, y la verdad que yo fui el primer niño en la escuela dominical. Tenía 4 a 5 años y tenía que... mi mamá era mi profesora en la escuela. ¿Sí? Sí. Y pasé por todas las etapas. Luego vinieron las clases. Nosotros le enseñábamos el guaraní. Ellos nos enseñaban el español y nos complementábamos bastante bien.
Yo no faltaba en los cultos. No podías, porque creo que enfrente más o menos vivía. Casi enfrente de mi iglesia. No, pero cuando Casi en eso el nosotros pueblo. teníamos que hasta caminar el hasta, pueblo. caminar hasta el centro, Miércoles, de viernes, noche sábado y otra domingo. vez. Y pasé por todas las etapas. O sea, Esos son los niños en la iglesia ahora, ¿verdad? así mismo, estos son los preadolescentes, adolescentes, jóvenes, que estamos empezando a trabajar con ellos. Y para nosotros fue un quebrantamiento ver a los niños. ¿Qué va a pasar de ellos cuando tenían adolescentes o cuando eran adolescentes o jóvenes? Ya sí, es que no hacíamos nada con ellos. ¿Y qué iba a pasar de mi hijo que ahora tiene 7 años, al cumplir los 12, 13 años? ¿Qué iba a pasar? Entonces, después de un 2011, 2012 muy fuerte, en el 2013 tuvimos muchas herramientas, hemos aprendido muchas cosas y acá con el pastor empezamos a planificar. También hay dos estudiantes más de IDA y empezamos este año a trabajar con los jóvenes adolescentes y iba a ser jóvenes adolescentes, pero después miré y veíamos algunas fotos del 2000, 2002 y eso donde hacíamos actividades, donde estaban niños que cuando eso participaban con nosotros, ahora son jóvenes que ya están activando. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar también con los niños. Sí, sí. Y empezamos Y ahí comenzaron. y ahí comenzamos. Qué bueno, qué bueno. Doña Rita, vamos a conocer más de la historia de Doña Rita también aquí en la historia linda de Tapehuazú, la iglesia de los hermanos menonitas en Pirí de Budí. Pero antes, vamos a una breve pausa, cumplimos con nuestros anunciantes y ya volvemos.
excelente. Espectacular, excelente. Gracias, Andrés y Adrián, mejor dicho, y Ariel por compartir con nosotros. ¿Quién es quién? ¿Vos sos? Adrián. Adrián. ¿Y él es? Ariel. Ariel. Excelente. Muy bien. Y después pueden seguir cantando con nosotros otra canción más de repente. ¿Ok? Excelente. Vamos a pedir al señor director que nos prepare también. Bueno, ¿están en el colegio? ¿En qué etapa de la secundaria están? Estamos en el último año. En el último año. Sí. ¿Sueños? ¿Proyectos? Sí, el objetivo es llegar a ser licenciado en contabilidad. Contabilidad. Sí. Acá como tu pastor de jóvenes, ¿verdad? Sí. Excelente. Los dos luego. Los dos luego. Sí, el mismo objetivo. El mismo objetivo tienen. Sí. A la pinta. Y bueno, son mellizos también, ¿verdad? Mi sueño es ser profesional en la música. También. Sí. En la guitarra. Excelente. Espectacular. Muy bien, vamos a seguir disfrutando aquí en Dios con nosotros, mis amigos. No se olviden que tenemos aquí un auspiciante muy especial. Se trata de Lácteos Los Colonos. Leche Los Colonos. Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer. Por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos. ¡Qué gusto! Leche entera, leche semi-descremada, descremada 100% light, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Muchísimas gracias, vamos a la pausa y ya volvemos, mis amigos. Maña que amo guateo ya que ya está con seo peiba y tu pa apeñamos a coi que a nivel peico pequeña han al pau y a pesen de peja e oro guara de porta y coja e cuera ñam de yara y juan e eva como e pona y te va te coge a plena y no pe a la pared hueco eres no que se va a ya ahí está cuaro cañumba le cañule pa subir vamos subir el jota que tú este mare mando donde el jota le cae pa le ya o pa corriario injetaba donde ya la coco abando güero oriente. Por a pemaña que amo guateo ya que ya está con seo pe iba a huitupa apeñamos a coi que a nivel peico pequeño anga y pau en la pese de peja e oro guara de pota y coja e cuera ñam de yara y cuan e eva como e pona y te va te coge a pena aún así está y no pe a la pared hueto eres no es que se va a ya ahí está cuaro cañumba le cañure pa subir vamos a subir el jota que tú este mare mando donde el jota le cae pa le que ya o pa corriario injetaba donde ya la coco abando bueno oriente. Excelente. Algo bien típico, bien nuestro también. Gracias, Adrián, gracias, Ariel, por compartir con nosotros. Gracias. Dios les bendiga ricamente y que cumpla Dios. No, al revés, que ustedes cumplan los sueños de Dios. Y Él se va a encargar de hacer cumplir sus sueños. Ok, seguimos aquí en Dios con nosotros. Me gustaría hacer algo muy, con el permiso del señor director también. Tenemos varias fotos allí en archivo que me gustaría que vayamos pasando y doña Rita nos pueda relatar brevemente y describiéndonos esas fotos que estamos viendo. ¿Puede ser? Para recrear un poco esos momentos tan especiales
que tienen. A ver si el señor director nos ayuda, por favor. Las fotos que son históricas, aquellas que se han sacado. Ya hemos visto aquello donde está el pastor Alfredo Klassen colocando la piedra angular, sí, ¿verdad? Ese es el tradicional material de discipulado 1976. La siguiente imagen. Ese cuadro, esa foto, ¿a quién pertenece, doña Rita? ¿Recuerda? Sí, pertenece a nuestro primer local. Ajá. Se compró el terreno y había esa casita ahí. Con techo de paja. Con techo de paja. Y de ladrillo era una piecita. Ahí tuvimos la primera reunión. ¿Y el pastor Oscar Peralta ya está ahí, ese jovencito? Es joven. Ah, el joven. mira, Está Nilsson, está el pastor Cano, el hermano Rolando, hay otros hermanos, la hermana Ana, Norma, y hay otra hermana también. Ahí está y vos los también. Chiquitos, los chiquitos. Ahí los chiquitos, ahí está. Silencio y eso. Silencio, Cazón Bocaí, decimos nosotros, sí, ¿verdad? Alcides. Y la siguiente imagen, por favor, esa es. Esa es la piedra fundamental cuando se iba a construir la iglesia. Excelente. Sí. La siguiente imagen. Esa ya es la iglesia formada. Ajá. Ya después de terminarse. Y ahí también están siempre venían de otro pueblo a compartir con nosotros y había el bautismo. Qué bueno. Sí, vinieron de Uicuí, muchos hermanos, y se bautizaron también ahí con los Ese es el templo Es el antiguo. templo antiguo. Ok. Porque hay uno nuevo también. Hay uno nuevo, que por gracia de Dios, porque en este ya casi ya no cabemos todos. Ajá, ahí está el La gente pastor se Alfredo. queda- ¿Usted es esa, doña Rita? Sí, señor. ¿Qué recibe ahí usted? No, yo le estoy dando un recordatorio al hermano Alfredo Klassen. Ah, Sí. mire. Excelente. Ahí, Y ahí- están los hermanos. Ese es mi papá, que tiene el de este sombrero lado. de paja. Hermano Catalino, Sí. hermano Y este a su lado. Rolando, hermano Gavino, el hermano Medina, Francisco Medina, creo que está por acá por Asunción. sí. Se recibe El en trabajo hermano- social. Así es, Felipe Monte y Edgar Peralta. Excelente, excelente. Pastor, y 34 años cumple la iglesia de Tapeguazú, y en ese sentido, ¿qué programas tienen preparados? En el sentido del trabajo en la Sí. iglesia. En el 2011 se abrieron las puertas para comenzar el trabajo pastoral, la iglesia. Desde ese entonces tenemos el grupo de consejo, y desde ese entonces comenzamos a mirar fundamentalmente la necesidad dentro de la iglesia, la necesidad de fortalecer el liderazgo dentro de la iglesia, pero tampoco sin descuidar las otras necesidades que están en la iglesia. Entonces, desde ese entonces, desde el 2011 hasta ahora, estamos trabajando fundamentalmente de fortalecer el liderazgo en la iglesia. Cuando comenzamos en el 2011 estábamos menos en el consejo, menos líderes de lo que estamos ahora. Entonces, ahora estamos más creciendo, se va cada día más fortaleciéndose más ese grupo, ese equipo de consejo, y a la vez con eso tenemos anexos, entonces mandando también a la vez obreros en los diferentes anexos, y tener una forma de trabajar con ellos para cubrir todas las necesidades que hay. El nuevo templo que tienen, ahí estamos viendo desde el fondo del patio, en este caso está el antiguo, que está a la mano izquierda de los televidentes, y la derecha es el nuevo templo, ¿verdad? Sí. ¿Con capacidad para cuántas personas? Y aproximadamente 200 personas. Ajá. Sí. Ok, qué bueno, excelente. Ahí estamos viendo justamente la imagen, espectacular. ¿Alguna celebración especial que van a estar desarrollando? La cena de fin de año. Una cena de fin de año. La cena de fin de año, Qué donde bueno. queremos estar compartiendo testimonios de las tantas cosas que Dios obró en la iglesia en estos tiempos.
Excelente. Muy bien, tenemos que agradecer al pastor Luis por su tiempo, gracias por compartir con nosotros, cerrar también aquí. Doña Rita, muchísimas gracias. Fue un ejemplo de fe y testimonio también. Daniel Peralta, muchas gracias por compartir con nosotros. Palabras finales, Alfredo. Una iglesia del interior como semillero de obreros, muchos obreros en diferentes lugares llegaron de acá. Me acuerdo de los Medina hasta en el Chaco paraguayo, hay gente de Piribehuí que sirve en las comunidades indígenas. Desproporcionalmente muchos obreros surgieron de esa iglesia de Tapehuazú, que les felicito, y seguramente son las oraciones de Doña Rita y otros pioneros fieles. Y es muy alentador ver que una iglesia del interior, inclusive de una compañía, construye un templo hermoso para 200 personas y lo hace con esfuerzo propio, sin esperar milagros que lleguen del norte o de otras partes. Así que bendiciones y felicidades. Muy bien, mis amigos, un placer, Dios les bendiga, será hasta el próximo encuentro. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.